Buenas tardes con todos. Mi nombre es Milagros Tenorio Durán. Lo que les voy a explicar hoy es sobre el tema de que se refiere a cuál es la división de la economía y cuál es el problema económico o simplemente el problema económico. ¿Cuál es la división de la economía? La división de la economía es que parte de dos cosas, micro y macroeconomía. Iniciaremos explicando un poco de lo que se refiere la microeconomía. Microeconomía estudia lo pequeño, es decir, las decisiones individuales que realizan cada uno de las unidades económicas. Ustedes se preguntarán, micro, algo pequeño, estudia lo más pequeño. En este caso, estudia efectivamente lo más pequeño, pero hablamos en la microeconomía, hablamos de cuáles son los agentes individuales, ¿no? La gran pregunta. ¿Y cuáles serán los agentes individuales? En la microeconomía encontramos a las personas, encontramos a las familias, encontramos a la empresa desde un punto individual ya. Por otro lado, se refiere a todo lo que ocurre en la vida económica de las entidades individuales, como pueden ser lo que ya les expliqué, las personas, las familias, empresas. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo empieza en las personas, no? Si ustedes se dan cuenta, la economía existe en todo el proceso de nuestro día a día. Utilizamos la economía, por ejemplo, en las personas, la economía de un empleado que maneja su salario y sus gastos, paga impuestos y ahorra. O sea, ¿cuál es la magia que hace un individuo o una persona cuando llega a fin de mes y le dan su salario? Tiene que saber dividir su salario para sus gastos personales, sus gastos de familia, si es que tiene familiares, si tiene hijos, si tiene, ¿no? Y gastos del día a día. Y encima ahorrar, pagar impuestos, todo. Entonces, eso es lo que estudia la microeconomía, algo individual, ya cuáles son los gastos desde una perspectiva de una persona. Y si estudia lo que le da a sus papás, tiene que saber ahorrarlo, administrarlo para que pueda tener, llegar hasta fin de mes y poder tener dinero, ¿no? Ahora, en las familias, ¿cómo en las familias? También utilizamos la economía en las familias ya cuando, por ejemplo, cuando iniciamos en la planeación, cuántos hijos tendremos, cuántos serán mis gastos diarios, ¿no? Las acciones y el resultado de los esfuerzos de una familia por construir un patrimonio y elevar su nivel de bienestar día a día, ir creciendo, ir cambiando, ir mejorando, ¿no? Y en las empresas, la economía de una empresa que tiene que organizar los pagos, la producción y distribución de sus productos, la relación con proveedores, etcétera. Por otro lado, la microeconomía es la ciencia de la elección también. Y ustedes se preguntarán por qué. Sí, porque nosotros tendemos a elegir las cosas, como por ejemplo, nos dan varias opciones cuando nos decimos las preguntas, ¿qué desayuno tomo? Van a haber muchas opciones. Por ejemplo, una de las primeras opciones que hago como ejemplo es café con leche y tostada de mantequilla. Segunda opción puede ser leche con Coca-Cola y galletas. Tercera opción puede ser chocolate con pan. Si uno tiene dinero, puede escoger las tres selecciones, puede mezclarlos, ¿no? Si uno tiene dinero. Si uno no cuenta con mucho dinero, podría escoger la tercera opción, que es Coca-Cola con pan, chocolate con pan, hacer una mezcla de ambas cosas, dependiendo a la economía que cada individuo tiene. O por ejemplo, ¿qué carrera estudio? Si tengo suficiente economía, podría estudiar una carrera universitaria, ya sea una carrera de contabilidad, de derecho o marketing, si es que tengo suficiente dinero, o simplemente estudiar una carrera práctica, una carrera técnica nada más. Otra de las preguntas que uno se haría si es que ya estuviera estudiando, ¿cómo me desplazo a la universidad? ¿En taxi? ¿En moto lineal?
caminando. Si tienes economía suficiente, tal vez tienes una moto lineal propia. Tendrías que gastar en tu mototaxi, o las personas que son ahorradoras, ¿no? Se irían caminando. Ese es un cuanto en la microeconomía de la elección. Tendemos a elegir las cosas, a cuál de las opciones nos conviene, ¿no? Por otro lado, los elementos más importantes de la microeconomía, ¿cuáles son? Por ejemplo, hablamos de una oferta. Es la forma en que las empresas deciden qué y cuántos bienes y servicios producirán y con qué combinación de factores productivos, ¿no? Hacer una distribución. ¿Cuál es la demanda? Es la forma en que los individuos y las familias, en este caso economías domésticas, ¿no? Determinan su demanda y bienes y servicios. Y el equilibrio es la forma en que los mercados relacionan la oferta y la demanda. Un ejemplo acá sencillo. Esta señora va al mercado, encuentra dos opciones. Encuentra una persona que vende ya sea alguna fruta, en este caso una sandía, que vende a 900 soles. El otro vende más grandes, ¿no? Frutas más grandes, o en este caso una sandía más grande, más voluminoso, más jugosa, lo vende a 1000 soles, ¿no? El equilibrio, viene a tener un equilibrio, una elección de oferta, cuál de las dos ofertas le conviene, ¿no? Y viene ya a elegir la persona. Por otro lado, hablamos de la macroeconomía. Si en la microeconomía hablamos del estudio de lo más pequeño, ahora en la macroeconomía, por ende, vendríamos a pensar que estaríamos hablando de lo más grande, ¿no? Nos referimos a la economía de todos en conjunto. Ya no hablamos de una familia, sino de las familias, de los individuos, de las empresas, el gobierno, y también en sus efectos sobre la vida económica de un país entero. Ya no hablamos de lo más pequeño, sino de lo más amplio ya. Por otro lado, haciendo un ejemplo, el consumo. Si una familia de 2 personas consumen, por ejemplo, 100 soles diario, de 2 personas, 100 soles diario o más, ¿no? ¿Ustedes creen que una persona que tenga 8 hijos más, consumen más, gastan más, van a gastar 100, no, gastarán el doble tal vez? Un ejemplo sencillo, el consumo. Se hace referencia al volumen de todas las familias conjuntas y cuáles son los factores que afectan ese volumen total de consumo, ¿no? Como ya les mencioné en un principio. Esto quiere decir que la macroeconomía es el resultado de las relaciones que sostenemos todos los que participamos en la economía, en todos los niveles, porque cada uno de nosotros hacen su aportación, aunque en distintos grados, ¿no? Así sea un sol, ya estamos aportando para la macroeconomía, y aportamos, así sea 10 céntimos, aportamos en la economía ya del Estado, ¿no? Él estudia cómo influir los objetivos políticos, cómo hacer crecer la economía, conseguir una estabilidad de precios, fomentar el empleo, la producción, comprimir la inflación, ¿no? Eso es en cuanto a la macroeconomía. ¿Cuáles son los principales problemas que aborda la macroeconomía? Uno de los principales problemas puede ser, hay un montón, pero me he centrado a 3. El crecimiento de la economía. ¿Cómo es que es el crecimiento de la economía? Es el principal problema que aborda la macroeconomía. Depende de la acumulación de los factores productivos y la tecnología utilizada, ¿no? Si tienes una buena tecnología en una empresa, vas a tener mayor productividad. Si tienes mayor tecnología, van a avanzar mejor los productos que uno requiere, ¿no? Por otro lado, el crecimiento económico de todos los países no se trata de un crecimiento uniforme ni se encuentra exento de dificultades, sino que se caracteriza por la alternancia de periodos de crecimiento positivos y otros que cae la producción. Otro de los principales problemas que aborda la macroeconomía es el desempleo. Efectivamente, hay mucho desempleo. Siempre existe el desempleo. Se suele estudiar de corto y mediano plazo, pero siempre existe el desempleo. Otro, la inflación.
La inflación es el elevado aumento de precios de bienes y servicios en un determinado tiempo y a su vez genera el poco interés y adquisitivo. Por ejemplo, si aumenta el precio digamos, del arroz, pero ese es un alimento que lo consumimos diario. Otro ejemplo, a ver, algo él aumenta la mototaxi, por ejemplo. O otro ejemplo más sencillo, aumenta la papa. A aumentar a 5 soles el kilo de papa. La gente ya no lo va a consumir, o algunos que si tuvieran este dinero lo van a querer. Genera poco desinterés adquisitivo de las personas por el aumento o la inflación de algunos alimentos, ¿no? La macroeconomía es importante porque explica que la inflación en Venezuela, por ejemplo, ¿no? O la pobreza en Haití, el crecimiento en China. Si nosotros hacemos una investigación, podemos decir que gracias a la macroeconomía es importante porque nos explica eso. En pocos rasgos nos está explicando todo lo mencionado. ¿Cuáles son los temas y cómo es que analizamos o estudiamos o hacemos el estudio de esto? ¿Mediante qué cosas? ¿No? Lo analizamos, lo estudiamos. Por ejemplo, la producción. ¿Cómo es que nosotros lo analizamos o lo estudiamos esto? ¿Cómo hacemos un análisis de una producción? Por el PBI. No expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios. ¿Cuál es el precio? Los precios mediante la inflación, si aumenta o disminuye, ¿no? El desempleo mediante una tasa de desempleo. Hacemos un análisis en la tasa de desempleo, entonces nos va a arrojar cuántos desempleados hay en cierto tiempo, cuántos desempleados hay en cuántos años, a diferencia de los años anteriores, ¿no? Se hace un estudio. El comercio internacional, gracias a la balanza comercial, hacemos, pues, no vemos el comercio internacional en otros países. Es el registro de las exportaciones, importaciones, puede ser, ¿no? De un determinado producto en un país, ¿no? Cuánto exportan, a qué tiempo y de determinados productos. ¿Cuál es el tipo de cambio? Hablamos de los tipos de cambios, de la devaluación y la apreciación. ¿Qué es? Es el aumento de precio ante la demanda de cierta moneda, variación de tipo de cambio de determinada moneda. El problema económico. Hablamos también en un principio, cuando les hice la presentación, que no solamente hablamos de una división económica, sino también cómo es que nace el problema económico, ¿no? El problema económico se considera a la escasez como problema central de la economía. La escasez es el problema central en la economía. El campo de la economía estudia cómo las sociedades hacen frente a la escasez, el problema económico. Con el propósito de contrarrestar este problema es que se administran los recursos escasos para poder hacer frente a nuestras necesidades que se presentan de manera ilimitada. Tenemos muchas necesidades, pero son nuestros recursos muy escasos. Las necesidades, como ya les dije, las necesidades son ilimitadas o infinitas. Dentro de las necesidades, hablamos la jerarquía de las necesidades de Maslow. Tenemos un montón de necesidades como son fisiológicas, el alimento, el vestido, el salario, ¿no? Son muchas las fisiológicas, entre otras. La seguridad, tenemos vivienda, trabajo, jubilación, estabilidad, ¿no? En seguridad. Los sociales, la familia, las parejas, las comunidades, los amigos, el barrio, el club donde te relaciones con otras personas, cómo te aceptan las otras personas, ¿no? Estima, reconocimiento, responsabilidad, prestigio, recompensas, posición y el ser, que está en la cabeza de la pirámide de Maslow. El ser, la autorrelación, cómo te relacionas con otras personas, la independencia, la educación, los valores, la libertad, la toma de decisiones, etc. Son un montón de necesidades que un individuo, las personas, la población, las familias, el Estado tiene, ¿no? Y nuestros recursos son muy escasos. Frente a eso uno tiene que saber administrar y contrarrestar todas esas necesidades que uno tiene, ¿no?
Por otro lado, el problema económico dice que parte de tres preguntas: ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? Primero, ¿qué producir? Bienes y servicios que se van a ofrecer a la sociedad. Si nosotros hacemos un estudio de mercado, nos estamos refiriendo a que gracias a ese estudio de mercado podemos decir cuáles son las necesidades de las personas, qué bienes, qué servicios necesitamos ofrecer a la sociedad, qué es lo que necesita para poder nosotros ofrecerlos, ¿no? ¿Cómo producir? ¿Qué factores productivos vamos a emplear para que esos bienes y servicios se puedan generar? Como los factor tierra, el factor trabajo, el factor capital, el factor habilidades empresariales, un montón de factores. ¿Cómo producirlo, no? Un montón de cosas se tiene que tener en cuenta para ver cómo es que producimos algo, un servicio un servicio o un bien que el individuo necesita. Ahora, ¿para quién producir? Nosotros estamos hablando de que está bien, vamos a cómo producir, para quién producir, ¿no? Ahora, ¿a quiénes vamos a producir? Los bienes y servicios se están produciendo con estos factores ¿para quién van dirigidos? ¿A qué sector de la población? ¿A las personas con escasos recursos o con grandes recursos económicos, no? Por otro lado, las conclusiones es que parte de dos principales ramas de la ciencia de la economía. La microeconomía, por su parte, estudia el comportamiento de cada unidad económica, los individuos, la familia, las empresas, los mercados. Su objetivo es explicar y predecir el comportamiento de productores y consumidores, ¿no? La microeconomía estudia factores como es la oferta, la demanda o el índice de precios cuando hablamos de la inflación. La macroeconomía estudia el sistema económico de un área geográfica en su conjunto, empleando magnitudes colectivas o generales y tratando de obtener una visión global de su situación. No estamos hablando que en la microeconomía estudiamos una partecita, sino de manera global ya. Hablamos también de un Producto Bruto Interno, como lo mide los bienes y servicios que produce una empresa, los individuos y el sector público de un país durante un tiempo determinado. El desempleo también o la inflación son algunos de los principales variables que estudia la macroeconomía. Y finalmente, pues de forma general, la microeconomía estudia el grupo de personas y la macroeconomía toda la población. Por supuesto, ambas están intrínsecamente relacionadas, ¿no? Gracias.